Estaba hablando acerca de las parábolas de Jesús. La semana pasada nosotros vimos una parábola. ¿Quién recuerda qué vimos? Vamos a ver cómo está la memoria. De hecho, vimos dos parábolas. Lucas 14, 25 a 35. Que va a la guerra, se prepara. Un rey prudente que va a la guerra y cuenta primero si puede hacer frente. ¿Recuerdan la otra parábola que está en ese contexto de lo que cuesta seguir a Jesús? La otra es de un constructor descuidado. Comienza a hacer una casa y no sabe si puede terminar y comienza a hacerlo. Hay mucha gente así, ¿cierto? Empiezan las cosas y ni siquiera saben si lo van a poder terminar. La semana anterior vimos otra parábola, Mateo capítulo 13. ¿Recuerdan esos versos 45, 44 y 45? La parábola de el tesoro escondido en el campo y la perla. Pero hoy en esta ocasión nosotros vamos a ver la parábola de Jesús en Mateo 25. Voy a tratar de ver si en la semana les tengo que saber de alguna u otra manera lo que vamos a tratar el domingo, qué parábola, para que así tengan una mejor idea. ¿Alguna vez a ustedes les ha dejado el bus, el tren o su avión? Yo sé que el suegro mío se ríe porque a él deja el avión, pero el avión no lo deja a él. 95% de las veces soy yo que le llevo al aeropuerto. El viaje es a las 8, 9 de la mañana y él a la 1 de la mañana me está llamando de que hay que irse. En caso de que pase cualquier cosa, que encuentren avión con tiempo, porque cuando él va, él va. ¿Alguna vez los ha dejado usted un bus, un tren, su avión? Han llegado tarde y se han perdido el evento que estaban planeando. Esta parábola de Jesús, la parábola de las 10 vírgenes, nos pone a nosotros en un contexto oriental. Y debemos entender el contexto oriental de esta parábola. ¿Por qué razón? Vemos un grupo de 10 vírgenes que están esperando un esposo. Para nosotros es como, ¿qué es esto? Se duermen todas. Aparentemente no saben a la hora que el esposo viene, y la celebración a la que se hace mención es una boda. Entonces para nosotros es como, ¿qué es esto? No estamos acostumbrados a este tipo de celebraciones, por lo menos en este formato. Las 10 vírgenes son las damas de compañía de la novia. Y en las culturas orientales, la celebración de boda se tomaba días. Generalmente pudiera tomarse hasta una semana. De ahí entonces que estaba dada por diferentes actividades. Una de las cosas que en las celebraciones orientales, aún en el siglo XXI, se tiene bien claro es que se sabe que hay la actividad, se sabe de las bodas, pero no se sabe cuándo comienza exactamente un desfile que se hace a través de la ciudad donde vive la novia con los participantes, y tampoco se sabe a la hora que se termina. Así que cuando Jesús está hablando en este contexto de que un novio viene, 10 de las acompañantes de la novia no estaban listas adecuadamente, la gente entendía de que Jesús estaba hablando, porque pasaba frecuentemente. ¿Cuál era la necesidad de usar lámparas? El desfile era a través de las calles, en este caso de Jerusalén o cualquiera de las ciudades de Israel, y no había luz. Así que se usaban o antorchas o lámparas. Y las lámparas se hacían funcionar con aceite. ¿Ok? Así que hasta cierta manera no tener aceite suficiente ponía a los participantes en un estado bastante incómodo. Vamos a leer los versos del 1 al 5. Entonces el reino de los cielos, y quiero también que vean el contexto. El contexto de esto está en Mateo 24, 45 a 47. Pero de hecho, Mateo 24 es un pasaje muy famoso en las Escrituras. ¿Por qué? Porque habla de las señales antes del fin. Jesús nos dijo, yo voy a venir en el año 2016. Yo voy a regresar en ese año, 2016 años después de mi partida. Él no dijo cuándo. Sin embargo, él dijo, habrá señales, y cuando ustedes vean las señales,
De hecho dice, vean la higuera, cuando sus hojas están cayendo, ustedes saben que está cerca. El cambio de estación está cerca. El otoño está cerca. Sin embargo, Jesús dice, cuando ustedes vean todas estas señales, hambres, pestes, para los que no leen noticias, ébola, es una clara indicación de las cosas que Jesús dijo que indicarían su venida, su retorno. Ébola tiene una tasa de letalidad de más de un 95%. Traducido eso quiere decir que al que le da ébola, el 95% de las personas que cogen ébola, de cada 100, 95 mueren. Por eso ustedes ven, no es un asunto de la media, no es un asunto de la prensa, una exageración o sensacionalista de la prensa de los Estados Unidos, que ustedes ven que cada vez que se descubre un caso, alguien que estuvo en esos, de hecho, nosotros estábamos esta semana llevando a nuestra niña a la emergencia y yo andaba con mi cuñada, e inmediatamente nosotros entramos, nos hicieron, entrando a la puerta, nos dijeron, han viajado recientemente fuera de los Estados Unidos, han estado en Libia, han estado en qué sé yo dónde. Yo, mira, mi hijo, nosotros no hemos dejado a ninguna parte, nosotros no hemos salido a ninguna parte, ni pensamos salir tampoco. Pero, ¿cuál es la preocupación de cosas como estas? Le dice pestes, pestilencias. ¿Cuántas personas han muerto por ébola? Y especialmente en este continente. Porque aquí vemos un caso y nos alarmamos. ¿Cuántos han muerto? Jesús dice, cuando ustedes vean las señales, sabrán que mi venida está cerca. Pero Jesús está sumamente preocupado. ¿Por qué tengo que hablar de este contexto? Porque el verso 25 dice, entonces el reino de los cielos. O sea, Jesús está conectando. Recuérdense que cuando Jesús habló y los discípulos escribieron, no fueron divididos en capítulos sus palabras, ni en versículos tampoco. Era todo un discurso. Así que el capítulo 25 es continuación del capítulo 24. Jesús dice, entonces es semejante el reino de los cielos. ¿Qué Jesús está diciendo en los versículos anteriores en el capítulo 24? Que Él vendría, que volvería, que habían falsos maestros, había pestilencias, hambre, terremotos. A algunos se les ha olvidado que el terremoto en Haití hace unos años fue uno de los más grandes, y especialmente en nuestra zona. Y un país tan pobre, y mucha gente murió. Mucha gente murió. Pero nosotros tenemos una memoria corta, y se nos olvidó. Se nos olvidó. Miles de personas murieron. Y cada momento que nosotros los vecinos dominicanos sentíamos un temblorcito, la gente estaba volviéndose loca. Que no fuera a pasar allá también. Jesús tiene una preocupación en el capítulo 24, los versos 29 en adelante. Ven el verso 32, dice, de la higuera aprende la parábola, cuando su rama está tierna, brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas mi venida. Es cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Ahora, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús estaba diciendo claramente que previo a su venida habría un estado de preparación. Es lo que está diciendo. ¿Por qué el Señor dice será como en los días de Noé? Y que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y que se casaban y se daban en casamiento. ¿Acaso Dios está diciendo que casarse es malo? No. Lo que Jesús está diciendo es que en los días antes del diluvio, la gente estaba preocupada en cualquier cosa, menos en las cosas relacionadas con Dios y los asuntos espirituales. La Biblia presenta a Noé como un pregonero de justicia, alguien que predicó a su generación, y los teólogos dicen por más de 100 años. Así que esta generación de Noé escuchó el mensaje de Dios, va a haber un diluvio. Esta gente no hizo caso, no hizo ningún caso. Y Jesús dice, la historia va a repetirse.
Yo voy a regresar y la gente estará interesada en cualquier cosa, menos en los asuntos pertinentes a su vida espiritual. Así entonces que Jesús da dos parábolas de hecho es una parábola, está dividida en dos porque tiene el caso de dos personas. Se presenta un mayordomo fiel a quien se les asignan responsabilidades. Viene su señor, ustedes lo pueden ver a partir el verso 25. Quien pues es el siervo fiel y prudente, el cual su señor puso sobre su casa, que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual su señor cuando venga le haya haciendo así. Dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. La idea falsa de que muchos tienen de que todo cristiano estará gozoso en el cielo, que Dios recibirá a todos con una sonrisa, es una idea no bíblica. De hecho, la segunda de Pedro capítulo 1, versículo 11 dice: si estas cosas están en vosotros, y habla de la virtud, de la fe y de toda una preparación espiritual para llegar a Dios y estar en la presencia del Señor de la manera correcta, el escritor dice: para que os sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo que a quienes el cielo se les abrirá la puerta abierta de par en par. Y da siempre la idea de cuando alguien importante, recuérdense que el contexto de la Biblia es un contexto antiguo, donde los reyes tenían puertas y para tener acceso al rey eran grandes puertas y tenían guardas en la puerta. Y para alguien entrar tenía que conocer al rey, ser llamado por el rey y la puerta tenía que abrirse. Así que cuando el escritor, segunda de Pedro capítulo 1, verso 11 dice que no debemos estar ociosos en la vida cristiana, es lo que está diciendo el contexto, sino que tenemos que practicar las virtudes que Dios quiere, reproducir el carácter de Cristo en nuestra vida. Dice: para que os sea dada generosa entrada, amplia entrada en el reino de los cielos. Hay quienes el cielo se les va a abrir con puertas grandes, abiertas de par en par. Y hay otros que van a pasar, dice primera a los Corintios capítulo 3, así como por fuego. Hay gente que la puerta del cielo van a pasar pelándose por una vida completamente descuidada. Aquí el contexto, Jesús recuerden el mensaje, Jesús está diciendo, los discípulos dicen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será tu venida? Jesús dice: no les puedo decir cuándo, pero les voy a decir las señales. Cuando ustedes vean eso, sepan que yo estoy cerca. Entonces Jesús hace dos observaciones. Dice: ¿quién será el siervo fiel y prudente a quien su Señor, cuando venga, les recompensará? Aquel que esté haciendo lo que su Señor le dejó haciendo, ese será puesto con grandes responsabilidades. En otras palabras, Dios recompensa la fidelidad. Dios recompensa la fidelidad. Sin embargo, dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, una vida licenciosa, una vida descuidada espiritualmente. Esta idea, recuerden la conexión, Jesús está diciendo, será como en los días de Noé. La gente estaba casándose y dándose en casamiento, o sea, party, ocupada en toda la tecnología que existía en la época. La gente se divertía con, qué sé yo, carreras de caballo, no sé, lo que era el boom de la sociedad en este momento. Y Jesús hace la misma transferencia ahora y dice: si aquel siervo, su señor lo deja y comenzar a beber y estar con los borrachos y a descuidar su trabajo, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice que será su parte con quienes, dice. ¿Con quiénes dice la escritura que será su parte? El verso 51, ¿con quién dice? Se están durmiendo. Con los hipócritas. ¿Por qué razón? Porque este parecía un siervo, pero no lo era. Ahora, ese es el contexto que tenemos en esta mañana. De eso se viene hablando. Entonces, la parábola comienza, verso 1, Mateo 25. Entonces, o sea, a continuación, Jesús hizo esa historia. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 10 vírgenes, 10 lámparas, un esposo, un evento, las bodas, ¿cierto? 5 de las vírgenes o doncellas eran prudentes, 5 eran insensatas. Estas vírgenes prudentes, vamos a desglosar, vamos a destruir la parábola por partes, vamos a digerirlo. Tenemos un esposo que viene, obviamente hay una novia, tenemos 5 que son las acompañantes de la novia, 5 de ellas son calificadas como prudentes, 5 de ellas son calificadas como insensatas. ¿Qué quiere decir? 5 prudentes, 5 vírgenes prudentes. ¿Quiénes son o quiénes representan las vírgenes prudentes? Ellas representan los verdaderos discípulos de Jesús. Estas son las que han recibido el Espíritu Santo de Dios. Y todo el mundo sabe, si no lo saben, la mayoría de ustedes saben un simbolismo que el Espíritu Santo tiene con el aceite en las Escrituras. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Así que estas 5 tenían aceite en sus lámparas. ¿Eran de quién? De Dios. Eran de Jesús. Las lámparas representan la vida o la profesión de fe de estas jóvenes. Y el aceite es un tipo general en las Escrituras del Espíritu Santo. Así que vemos en estas mujeres prudentes o sabias la sabiduría que da el Espíritu de Dios. Estas están conscientes de su pecado. Estas mujeres conocían a Jesús, caminaban con Dios y vivían una vida que le agradaba a Dios. Estas mujeres actuaban en concordancia con el conocimiento de Dios que tenían. Saben que uno de los grandes problemas del cristianismo de hoy y del siglo XXI en que vivimos, es que se puede predicar una cosa y generalmente la práctica es completamente en las iglesias divorciada de su enseñanza. Jesús criticó eso en Mateo capítulo 23, hablando de los líderes religiosos de su época, y Jesús dice: no hagan como ellos hacen, pero hagan como ellos dicen, porque ellos dicen y no hacen. Se dice: quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia, toda ira, todo enojo, toda palabra deshonesta. Inmediatamente una persona ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Dios ha entrado en ese corazón. Segunda a los Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Debemos ser expuestos a cambio. Estas se parecían, noten, ¿había alguna diferencia entre estas doncellas físicamente? Que alguien pudiera decir: no son reales, no están listas para la boda. No había ninguna diferencia. El único problema era que no tenían aceite, pero tenían la misma vestimenta. Se salían posiblemente porque en la tradición judía salían todas estas mujeres acompañando a la novia. Una vez venía el novio, salían y desfilaban en la ciudad. Y era un evento interesantísimo, lámparas encendidas, y era un gran desfile. Pero hay un problema serio acá. Estas vírgenes insensatas posiblemente se sabían las canciones, posiblemente se habían practicado el desfile y eran amigas de la novia. De dicho sea de paso, la versión Vulgata, que es del 70, que fue la traducción griega del Antiguo Testamento, y una de las versiones griegas más antiguas que tenemos, hace referencia de que el novio y la novia, lo que perdemos en nuestra traducción, no hace mención a la novia, pero definitivamente donde hay un novio
hay una novia, y en las escrituras cae perfectamente con el parámetro bíblico de que Jesús es el esposo o el novio y su iglesia es la novia. Así que las prudentes eran parte, amigas, y fueron parte de las bodas, pero las insensatas no. ¿Saben qué? Las insensatas representan a todos aquellos que viven sus vidas sin un conocimiento espiritual adecuado. No conocen a Dios, no conocen a Jesucristo, no conocen ni aún su propio corazón, no conocen su pecado, no conocen ni siquiera el mundo, ni el infierno, ni nada. Estas son personas que viven completamente desconectadas, porque son aquellos que piensan que están bien y no lo están. Piensan que verán a Dios y no lo verán. Esperan que a través de una vida que ellos llaman de buenas obras, una vida que no le hace mal a nadie, o que yo no soy tan malo como aquel, Dios tendrá que hacer una excepción conmigo. Hay un pasaje que me hace pensar en esto, porque es bueno definir las cosas. Prudente o sabio en la escritura es aquel que tiene conocimiento de Dios, y el insensato es aquel que no conoce a Dios como debe conocerlo. Y de hecho, el conocimiento de Dios es el principio de la sabiduría y lo que norma la vida, lo que ajusta la vida de las personas. Si yo no conozco a Dios y no sé quién es Dios y cómo Él ve las cosas y cómo Él llama el pecado y lo que Él ha dicho en su palabra, mi manera de vivir no es afectada. ¿Ustedes saben por qué estas vírgenes se prepararon las primeras 5? Porque conocían al esposo. Y sabían que a pesar de la dilatación, y conocían lo que era la tradición, que a pesar de que hubiera algún tipo de dilatación, Él vendría. No importara el tiempo que se tomara, porque conocían la tradición. Estas descuidadas sabían, pero no se prepararon. Efesios 5:16 dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y que no vivamos ignorantes de la voluntad de Dios, sino entendidos, dice, siendo entendidos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El apóstol Pablo yo creo que nos ayuda a entender este concepto de insensatez y de prudencia, porque el apóstol Pablo nos está diciendo que vivir una vida sin conocer lo que Dios quiere hacer con tu vida es perder el tiempo. Pasarte la vida entera sin darte cuenta, sin experimentar lo que Dios quiere para tu vida, es perderte toda la vida. Recuerdan que cuando comenzamos el mensaje yo les hacía la pregunta, les dije, ¿alguna vez lo ha dejado un bus? ¿Alguna vez lo ha dejado un tren o lo ha dejado un avión para un evento, para algo especial que quieren asistir? Y se pierden el evento porque no estaban preparados. Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Posteriormente en la parábola notarán que Jesús dice, cuando estas mujeres están llamando a las insensatas, tocando la puerta, Jesús dice, yo no lo conozco a ustedes. Y gritaron. Y Jesús le dice, yo no lo conozco, no las conozco. El esposo es Cristo y su retrato simboliza el periodo entre los dos advenimientos, o lo que nosotros teológicamente llamamos la segunda venida de Cristo, con 2 etapas: su retorno a buscar a su iglesia y el segundo, su retorno a reinar o establecer justicia. Es lo que enseña la Biblia. En algún momento Dios hará eso. Obviamente el mensaje es principalmente dirigido a la nación de Israel, porque ese es el contexto. Jesús está hablando a judíos y está haciendo mayor referencia a eso, pero hay muchas cosas que aprender acá. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, verso 7, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Imagínense ese cuadro. Dice que todas se cabecearon, leímos en los versos anteriores.
todas se durmieron porque él se tardó. Y no sabemos, la parábola no nos da, no podemos especular, la palabra nos dice cuál fue la causa del retraso. Los que han participado en bodas saben lo fácil que es tener complicaciones en una boda. De hecho, se premia a la novia que está lista a la hora que se ha pautado las bodas. Cuando una boda se dice que es a las 5 y la novia está ahí a las 4:30, eso merece reconocimiento. Porque hay muchas cosas que pasan. He visto situaciones como, por ejemplo, en la boda de mi hermana, una de las damas de honor, en un momento su vestido no funcionaba, no quería cerrar y se rompió el zipper al final y eso estaba retrasando la boda. De hecho, mi hermana tuvieron que quitarle todo el maquillaje porque luego que se vio empezó a llorar y dijo que no se gustaba cómo se veía y entonces hubo que maquillarla nuevamente. Son cosas que pasan así. Aquí en la historia no se nos dice cuál fue la situación por la que el novio se retrasó y las bodas no habían comenzado, pero sí se nos dice que se da el anuncio. Viene el esposo, comienza la ceremonia, el desfile. Verso 7 en adelante nos dice la escritura: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, alegraron rápido sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos aceite, danos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. El problema es el descuido. Mas las prudentes respondieron, verso 9, para que no nos falte a nosotras y a vosotras también, id más bien a los que venden y comprar para vosotras. Entonces ustedes dicen, cuando ven esto, hay muchas personas que interpretan en la palabra y dicen, no, pero aquí hay un acto despiadado por parte de las prudentes, no quisieron compartir el aceite. Pero las prudentes estaban haciendo una aseveración bastante válida. ¿Ustedes saben lo que están diciendo las prudentes? Ustedes van a hacer que el asunto se dañe. Somos 10 damas de honor. Entonces ustedes quieren ahora que nosotros le demos de nuestro aceite para que entonces nosotros también nos quedemos sin aceite y se dañe el desfile. Obviamente sin lámparas no había desfile porque no había palos de luz, no había electricidad, era pura lámpara. Así que estas mujeres están haciendo una aseveración correcta, están diciendo, mejor vayan y compren porque si nosotros le damos la de nosotras, el desfile se va a quedar a mitad. O sea, el descuido de ellas iba a afectar todo el proceso de las bodas y eso no iba a ser permitido. Así que estas mujeres van a comprar su aceite. Y dice el verso 10 que mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron y la puerta se cerró. ¿Entienden la conexión con el contexto de Mateo 24? La puerta de Noé del arca se cerró y el que está adentro entró y el que está afuera se quedó. Hermanos, esta parábola está llena de matices para la vida cristiana del siglo XXI. El descuido espiritual, el no poner atención a los asuntos que nos desvían de Dios y de nuestra vida espiritual, terminará en tragedia para muchos. En tragedia para muchos. Las insensatas pidieron, las prudentes le negaron, y obviamente aquí el símbolo es el Espíritu Santo. La salvación es, y todo el mundo sabe eso, es que personal. La salvación es personal. Nosotros amamos a nuestros amigos. Yo tengo un hermano, Octavio conoce muy bien, mi hermano David, que no anda en los caminos del Señor. Yo le quiero mucho, es mi hermano. Pero si él no arregla su situación con Dios, yo no puedo hacer nada por él. Y Jesús, que es el que está diciendo la parábola, él tiene que poner los elementos correctos. Y recuerden esto, Jesús habla a una población que le entendía. Jesús era Dios, él no podía venir con un lenguaje como estaba nuestro hermano Ezequiel en la clase dominical, hablando latín. O hablando un idioma desconocido para la gente. Él tenía que hablarles un lenguaje que la gente pudiera entender. Y cuando Jesús le está diciendo a esta gente, las que no están preparadas no entraron, todo el mundo entendió. Si no tenían lámparas, el novio vino y no se fueron con el novio, se quedaron afuera.
Qué cosa más terrible. Y cada vez que Jesús le hablaba, la gente percibía, lo sentía. Yo me imagino que sus vellos se erizaban, porque ellos entendían lo que Jesús le estaba diciendo por medio de su cultura. El Espíritu Santo no puede ser negociado tampoco. Si bien se hace cuando las prudentes mandan a comprar, el lenguaje hace referencia a Isaías 55, cuando el profeta Isaías, hablando de la salvación, dice: los que no tienen dinero, vengan y compren. Vengan, compren vino, pan y leche y sáciense. Entonces Isaías, haciendo el llamado al pueblo de Israel, le dice: miren, ¿por qué ustedes gastan su dinero en lo que no sacia? ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es comida? ¿Saben lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de Isaías? Porque gastan sus esfuerzos en lo que no satisface. Porque la nación estaba buscando cosas que no satisfacían como lo hace Dios. Así que cuando las prudentes llaman a estas a reflexionar y a comprar, le está diciendo: háganse de la salvación, háganse del Espíritu Santo, háganse de Jesús. Los versos 10 a 12 nos dicen que vino el novio. Las que estaban listas, preparadas, entraron. La puerta se cerró. Verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Les recuerda esto al final del Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo? Señor, Señor, en tu nombre nosotros predicábamos, en tu nombre estábamos en los cultos, en tu nombre íbamos a la iglesia. Y Jesús le dice, aparece un término bien interesante en griego ahí, antinominiano, que lo usamos el miércoles en el estudio. Jesús le dice: hacedores de maldad, no los conozco. Ahí la traducción hacedores de maldad es los que nunca obedecieron mis leyes. Antinomos es sin ley. O sea, ustedes los que vivían como les daba la gana, ahora me conocen, ahora me llaman. No, ustedes creían que me conocían, pero yo a ustedes no lo conozco. Aquí pasa lo mismo. Ábrenos, Señor, Señor. ¿Era acaso Cristo el Señor de estas insensatas? Se pasaron una vida entera sin tomar en cuenta a Dios. Se pasaron una vida entera viviendo como les parecía. Nunca tomaron los asuntos espirituales en realidad. Nunca lo tomaron en serio. Nunca leían la Biblia con frecuencia. Nunca oraban con frecuencia. Nunca respaldaban las cosas de Dios. Nunca sentían una intención real por las cosas de Dios. Nunca su enfoque fue en las cosas espirituales. Pero ahora le llaman Señor. Jesús volverá con su iglesia y las bodas tendrán lugar en el cielo. Ese es el plan profético de Dios. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Usted lo cree? La pregunta es: ¿estás listo para eso? Las prudentes entraron, la puerta se cerró, las insensatas pidieron ser admitidas. El Señor dijo no haberlas conocido. Y me trae esto a la mente una anécdota. Obviamente es una fábula, pero encierra una gran verdad, porque aquí vamos a llegar a nuestra conclusión, verso 13. Pero me viene a la mente esta fábula de los 3 diablos. El diablo estaba entrenando a 3 demonios o otros diablos. Y una discusión que hubo, Satanás le pone una tarea y es de hacer daño a la raza humana. Así que le pregunta al primero de los diablos que él está entrenando: ¿cómo piensas que puedes hacer perder a muchos? Él dice: les voy a decir que no hay Dios. Satanás se ríe. Dice: ya, eso es una historia muy vieja. Ya esa la hemos usado mucho. Muchos no van a caer ya en eso. Porque la mayoría de ellos sabe que hay un Dios. Ese no es el gran problema de la raza humana. Ellos le llaman de diferentes maneras, creen como quieran creer, pero todo el mundo, por lo menos la mayoría, reconoce de la existencia de Dios. Eso no va a funcionar. El segundo diablo, él le hace la pregunta: ¿qué vas a hacer para engañar a muchos? ¿Qué puedes hacer? Les voy a decir que no hay infierno. Entonces le dice: suena interesante,
pero no me gusta mucho la idea. Estoy buscando algo mejor. No creo que se van a perder tantos por no creer que hay un infierno. El tercero le responde: yo sé cómo lo voy a hacer. Voy a engañar a millares. Les voy a hacer saber a la raza humana: todo eso es verdad. Hay infierno, hay cielo, hay Dios, y todas esas cosas son verdad. Pero no hay prisa. Se puede esperar. Satanás se rió y lo abrazó. Y como me pasó a mí el viernes con un doctor, excelente. Como ese doctor habla con ese énfasis. Satanás le dijo así: excelente, muy bien, vas a triunfar. El gran problema de los seres humanos es, en cuanto a la vida espiritual, es la postergación, el aplazar. No voy a leer la palabra de Dios, lo voy a hacer ahorita. O para los que no hablan dominicano como yo, lo voy a hacer más tarde. Porque ahorita para algunos es ahora mismo. Así que lo voy a hacer después. No voy a ir hoy, voy a ir mañana. Esas son las historias. Nuestros cuerpos, por ejemplo, nos gastamos nuestros cuerpos porque postergamos. Dice, hoy amanecemos con la idea, hoy voy a hacer ejercicio. 5 minutos después dice, no, lo voy a hacer mañana. Todos los que quieren ajustar cosas en sus vidas, hoy quiero ser un buen esposo. Voy a sacar a mi esposa, digan las esposas, amén. Voy a sacar a mi esposa hoy domingo, todas las esposas al restaurante. Amén. No caldero. Digan amén, amén las mujeres. Amén. Bueno, algunas dicen cada 2 domingos. Bueno, pero entonces ustedes dicen no. Hay juego el otro domingo porque hay un juego de los Yankees. Y todos los domingos hay un juego de los Yankees. El verso 13 termina la parábola: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Los creyentes deberíamos vivir como si el Señor vendría en cualquier momento. En cualquier momento. Y debemos estar listos para el encuentro con Dios en cualquier momento. La semana pasada una estudiante, su hermana estaba durmiendo sin aparente ningún problema de salud, una muchacha joven de 29 años de edad, ninguna enfermedad conocida, no colesterol, en buen estado físico, ejercicio, gym y todas las cosas. Amanece muerta. Los médicos creen que fue un infarto al repetir. Es bien común ver ahora, se consideraban los infartos asuntos de 45, 50 años en adelante. Ahora uno ve muchachos de 20 y pico de años muriendo de infarto, atribuidos a vida sedentaria, poco ejercicio, estrés, que es un factor precipitante de esas cosas. ¿Y quién va a pensar que esta noche donde yo voy a acostarme va a ser mi última noche? Y cuando yo abra mis ojos, o estaré en tormentos o estaré en la gloria. Deberíamos vivir como si estamos un paso. Una de las cosas que yo quiero comunicar a los hermanos aquí en la iglesia y que lo tengan bien presente es: usted está en un latido de la eternidad. Un solo latido. Solamente que se detenga una sola vez, usted aparece ya. Estamos hablando, el hermano Nivel está hablando de la teletransportación. Este cuerpo se queda, y usted nota cuando se nos muere un familiar, uno llora y a veces se aferra al ataúd y lo mueve, lo remueve. Esta persona no siente nada, no hay respuesta, es frío, el rigor mortis que pasa, frío como el hielo y gomoso. Los músculos entran en ese estado de rigidez. No hay forma, ni siquiera, a veces nos hacemos irreconocibles después de la muerte. Estamos a un latido de distancia de Dios. Nuestro corazón solamente tiene que pararse una sola vez. Dejar de hacerlo. Dejar de latir una sola vez.
Y ahí está. La recomendación de Jesús ante sus oyentes fue: velad, estén despiertos, porque no sabéis, podría ser cualquier momento. ¿Está tu lámpara preparada? Tu lámpara es tu vida. ¿Está tu vida correcta delante de Dios? ¿Están los dones del Espíritu Santo y su gracia expuestos en tu diario vivir? Se puede ver que Dios está en tu vida. ¿Está tu lámpara encendida? Saben que en algún momento el apóstol Pablo, hablando del pecado en la vida creyente, dice que es apagar al Espíritu Santo, constrictar al Espíritu Santo. En otras palabras, no permitir que el Espíritu de Dios se manifieste libremente en una vida. Así que cuando una persona dice conocer a Dios y su vida es pecaminosa y sus tendencias son pecaminosas y solamente se interesa por las cosas de esta vida, peligro. Póngale letras rojas y bien grandes. Peligroso eso, bien peligroso eso. Hay dos verdades que yo quiero enfatizar al final, en el verso 3. Dos verdades que Jesús nos dice y están bien claras. Hay ciertas cosas que no pueden obtenerse a último momento. ¿Está claro eso en la parábola? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Hay cosas que no se pueden conseguir al último momento. ¿Qué pasa con el estudiante que estudia, que espera la noche antes del examen para pasar un examen? ¿Qué pasa con la persona que no se cuida, no se chequea y espera ya tener los niveles de colesterol o todas las cosas en su vida fuera de control para entonces ajustar? Después de una trombosis, cuando ya no puede mover un lado ni lo va a mover jamás, ni puede hablar, tirado en una cama, sujeto a un CNA, y ojalá sea como Karen, que es cariñosa. Pero muchos de los asistentes de enfermeros que cuidan a estas personas discapacitadas, si tienen un mal día y usted es un anciano o un discapacitado, usted lleva del mal día también, porque a usted hay que hacerle todo y usted depende del corazón y del deseo de quien le está sirviendo, y nunca es una buena situación en la que uno debe estar. Depender absolutamente de otros seres humanos, de cómo estén, eso es terrible. La persona que quiere adquirir un trabajo, pero nunca se hizo de las habilidades, nunca se hizo de las certificaciones, nunca cogió los cursos, nunca se preparó, nunca cogió la experiencia, ahora hay una promoción o ahora hay una oportunidad de trabajo, él lo quiere, pero es demasiado tarde. Hay asuntos en la vida y los asuntos espirituales, cuando no se toman con franqueza rápido, pueden ser desastrosos. Una gran mujer al morir, llamada Mary Orange, un capellán le preguntó cuando ella estaba muriendo la pregunta que muchos de nosotros debemos hacer: ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Saben lo que contestó Mary Orange? Ella contestó: no he dejado esta cuestión para un momento como este, para una hora como esta, porque dejar una pregunta como esta sin contestar para la última hora es una tragedia por siempre. Y ella decía: todo el tiempo que las cosas son dejadas para último son pesadas tragedias. Jesús nos dice que hay cosas que no pueden esperar, y más las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y número 2, hay ciertas cosas que no pueden ser prestadas. La salvación sigue siendo un don de Dios personal. La relación con Dios no puede ser transmitida, tiene que ser practicada.
A veces nos pasamos todo el tiempo pensando, oh, mira, Jonathan Edwards, qué sé yo, uno moderno, John Piper, qué sé yo, Charles Spurgeon. Y vivimos pensando en estos grandes hombres de Dios, David Branner, y yo quisiera ser un hombre como ese. Hay un precio que pagar. Y esta parábola nos hace pensar al final que hay cosas que no pueden ser prestadas, que son absolutamente personales. Y esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. La relación con Dios se trabaja, se hace mejor. Y todo comienza con aceptar a Cristo como Salvador. Luego cada persona tiene el deber de esforzarse en su vida espiritual para llegar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que sea. Concluyo así diciendo 3 cosas. Una pregunta: ¿estás listo? La parábola de las vírgenes, 10 vírgenes, nos hace esa pregunta una y otra vez. ¿Estás listo? Número 2, nos hace una invitación. Velar. Estar despiertos a las cosas de Dios, despiertos a la relación con Dios, poner atención a nuestras vidas espirituales, preocuparnos por la manera en que vivimos delante de Dios. Despiertos, despiertos. Dice velar, porque no sabéis. Estar despierto a tus asuntos espirituales. Vive despierto a la relación con Dios. Vive despierto a la manera en que cuidas tu vida, tu cuerpo, para que lo puedas usar bien para Dios. Cuídate. ¿Ok? Y una exhortación para aquellos que no tienen todavía aceite en sus lámparas, que el Señor nos dice que compremos el aceite. Y pidamos a Dios que su Espíritu Santo entre en nuestras vidas. La salvación no es comprada, la salvación es obtenida por la fe en Cristo Jesús. Y se usa ese lenguaje bíblico de hazte de la salvación. Confía en Jesús como Salvador. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Esta mañana tú nos has hablado de cómo ser prudentes, conocer tu voluntad, preocuparnos, aplicar nuestras vidas a la santidad y a las cosas que te agradan. Ayuda que los hermanos, Señor, puedan en esta mañana hacer ese compromiso de vivir poniendo atención y pensar de la situación en la que se encuentran en este momento a un solo paso de la eternidad. Quiero que los hermanos estemos orando. Yo quiero exhortar en esta mañana, quería que cada quien orando ahí en su silla. La palabra nos manda a estar atentos, a velar contra cualquier cosa que esté impidiendo nuestra disposición de servir a Cristo. Que estemos despiertos y que estemos vigilantes ante cualquier inconsistencia en nuestra vida cristiana. La manera en que vivimos inconsistentemente muchas veces. Como aquel siervo que dice la Escritura que salió a beber y a golpear a otros mientras su Señor estaba de viaje y su Señor le encontró así. Poner atención a nuestros pecados. Poner atención a la doctrina. Poner atención a nuestra vida de oración. Poner atención a nuestra vida y relación personal con Dios. Atender esas inconsistencias. Hable del Señor ahí en su silla. Del Señor, yo quiero estar preparado. Hay cosas en mi vida que no andan bien. Hay cosas, yo he estado muy ocupado en los negocios de esta vida. Yo he estado cazando como en los días de Noé. Ocupado en cualquier cosa. Yo he estado dedicando mucho tiempo a las cosas de esta vida.
Y yo no he estado ocupando el tiempo que yo necesito dedicar a tus cosas. Mi vida ha estado viciada por muchas inconsistencias. Yo he estado, digo una cosa, hago otra cosa, no cumplo con las metas que me propongo en mi vida espiritual, no he atendido, ni siquiera puedo salir al camino con metas personales. Ayúdame. Ayúdame a hacer los cambios que yo necesito en mi vida. Padre Santo. El mismo llamado, si hay aquí alguna persona que no ha dado ese paso, que todavía el Espíritu Santo no está en su alma y no ha entrado en su corazón y su lámpara está apagada completamente, que este sea el momento para pedir de ti aceite, aceite por siempre, por la eternidad, aceite que no va a terminar. Gracias, Señor, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Señor les bendiga.